problemas que se están dando. Entonces, esto es en sí una participación ciudadana. Entonces, actividad comunitaria, todo aquel miembro de una comunidad que trata de ir resolviendo los problemas que se pueden suscitar dentro de la misma comunidad. Como cuarto, pues se me olvidó colocar en la diapositiva, pero espero que ustedes lo anoten. Nos podemos referir a la actividad individual. 4 o 5, lo vamos a poner como 5, actividad individual, y de ahí les voy a explicar lo que es la actividad de protesta. La actividad individual del sujeto se interesa por conversar él mismo con funcionarios públicos que pueden eventualmente resolver asuntos puramente particulares. Ahorita no estamos hablando de sufragio, no estamos hablando de campaña electoral, sino que simplemente estamos hablando de una participación ciudadana. Y por último, la actividad de protesta. Está comprendida la actividad de protesta en la que se encierra el hecho de concurrir a manifestaciones, de concurrir también a marchas, salir a protestar, en las que públicamente pues vamos a criticar a las autoridades cuando consideramos que han actuado incorrectamente, las famosas marchas que se han venido dando en toda la historia de Guatemala. Nuestra legislación constitucional regula la participación ciudadana a través de lo que se denomina deberes y derechos políticos, los cuales están contemplados en el artículo 136 de la Constitución. Leamos el artículo 136, por favor. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de presidencia de la República. Este artículo 136, relacionado con lo que es la participación ciudadana, especialmente pues se refiere a aquello de elegir y ser electo. También de velar por la efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Participar en actividades políticas. Asimismo, se norma el derecho de petición en materia política, facultad que se concede solamente a los guatemaltecos, de acuerdo a lo establecido en el siguiente artículo de la Constitución, artículo 137. Derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Ahora que no estamos viendo, bueno, la semana pasada vimos la nacionalidad y vimos que habían guatemaltecos de origen, guatemaltecos naturalizados. Aquí pues se está refiriendo únicamente a los guatemaltecos, o sea que podrían ser o son las dos clases de guatemaltecos. Toda petición en esta materia deberá de ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la participación y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Por su parte, la ley que estamos por lo menos familiarizándonos es la ley electoral y de partidos políticos. Pues ha sufrido varias reformas.
La ley electoral y de partidos políticos en el artículo 3, pues coincide con los preceptos que hemos citado en el párrafo anterior, particularmente con el artículo 136 de la Constitución. Leamos el artículo 3 de la ley electoral y de partidos políticos. Deberes y derechos de los ciudadanos. Son derechos y deberes inherentes a los ciudadanos a respetar y defender la Constitución Política de la República. B, inscribirse en el registro de ciudadanos y obtener el documento de identificación personal que lo faculta para poder ejercitar los derechos y cumplir con los deberes a que se refiere el presente artículo. Nos menciona también lo mismo que la Constitución Política de la República: elegir y ser electos, ejercer el sufragio, optar a cargos públicos, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, defender el principio de alternatividad y no reelección en el ejercicio de la presidencia y vicepresidencia, y desempeñar las funciones electorales para las que sean designados. Ahora bien, pues entramos de lleno a lo que es el sufragio. El sufragio podemos decir que es el acto por medio del cual el individuo externa una opinión mediante el voto depositado pública o secretamente en función del evento que se trata. Ojo, no estamos hablando ahorita de sufragio para presidente, para vicepresidente, para diputados, sino que nos estamos refiriendo a un concepto general de lo que es el sufragio. Por eso en la definición dice mediante voto depositado pública o secretamente, en función del evento que se trata. Políticamente resulta ser la voluntad de aquellas personas que tienen la calidad de ciudadanos y ejercen un derecho. Manuel Osorio pues nos da otra definición en su diccionario de ciencias jurídicas y sociales, que nos dice que el sufragio es el sistema electoral que se emplea para la designación de las personas que han de ocupar ciertos cargos y se manifiesta por la emisión de voto de los sufragantes. Podemos decir también que es el medio por el cual los ciudadanos, nos estamos refiriendo un poco más políticamente. Acuérdense que el sufragio pues puede ser la elección del presidente del aula de cada una de las secciones que ustedes pues conforman. Entonces, en esta tercera pues ya nos estamos siguiendo un poco más a lo que es la política y nos dice: es el medio por el cual los ciudadanos eligen a las autoridades que deben de asumir el manejo de los órganos elegibles del Estado, buscando otorgar la presentación y la legitimación de dichas autoridades. Y nos recordamos de la clase anterior de lo que era el poder legítimo, ¿recuerdan? Entonces, como definición de sufragio, se considera que es un acto por medio del cual el individuo externa una opinión mediante el voto depositado pública o secretamente, como lo dije en el párrafo primero, en este párrafo. Pública o secretamente en función del evento que se trate. Políticamente resulta de la voluntad de aquellas personas o ciudadanos que ejercen un derecho. Como derecho, es importante mencionar que es un deber cívico inherente a la ciudadanía, si estamos hablando del sufragio políticamente hablando, valga la redundancia, de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos.
Esta provee que exista absoluta libertad, la misma ley pues que haya libertad para poder ejercer el sufragio y que no está permitida la injerencia de ningún otro ciudadano que trate de presionar a otro en su emisión, pues cosa que ustedes saben pues cómo se maneja aquí, si hay injerencia o no de otros ciudadanos. Lo único que yo les digo es que la ley no lo permite. Pues se ha venido regulando el sufragio en las diferentes leyes en la materia de las leyes electorales y podemos indicar que la primera regulación que se dio en materia electoral en Guatemala se dio en el año de 1981 con la ley reglamentaria de elecciones contenidas en el decreto gubernativo 403. Es importante que vayan anotando. Preguntas para el examen. Muchas no están las respuestas dentro de las diapositivas. Tienen que ir al video, pero como los videos son cortos de 15 minutos, tienen que presenciar las clases. En las clases pues se desarrolla un poco más las diapositivas y las preguntas pues pueden venir de lo que uno les está explicando. Entonces, la primera regulación en materia electoral, como ya se los dije, en el año de 1981, con la ley reglamentaria de elecciones contenida en el decreto gubernativo 403. La que abordó los primeros actos electorales mismos que conocían las autoridades municipales encargadas de la votación. Entonces, ¿quiénes eran los que organizaban todo eso de las elecciones? Pues las municipalidades. Luego fue objeto de reformas y posteriormente fue sustituido por la ley electoral, normada en el decreto número 1738 de la Asamblea Nacional Legislativa. Durante la gestión gubernativa del general Jorge Ubico. Entonces, la segunda, decreto 1738 de la Asamblea Nacional Legislativa. Acuérdense que es una ley de carácter constitucional, que fue mediante el gobierno de Jorge Ubico. Pues en esa época, pues son varios los decretos que anteceden a esta ley electoral y de partidos políticos. El actual, pues, es el decreto ley número 1-85, en la cual está vigente desde el 14 de enero de 1986. Ley electoral y de partidos políticos, decreto 1-85 por la Asamblea Nacional Constituyente, lo que la hace una ley de carácter constitucional y ha estado vigente desde el 14 de enero de 1986 y que viene a regular todo lo concerniente al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, los derechos y obligaciones de las organizaciones políticas y órganos electorales, así como todo lo relativo a lo que se conoce como el proceso electoral. Es importante mencionar que en Guatemala pues tenemos una definición de sufragio. Que nos dice definición de sufragio en Guatemala es el derecho a voto, y lo referente al sufragio pues lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República. Pues aquí la Constitución pues nos da la base para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de elegir y ser electos
así como la posibilidad de incidir en las decisiones políticas del Estado, ya lo habíamos mencionado, y podemos decir que el autor Escobar Armas nos dice que por medio del sufragio los ciudadanos van a ejercer el derecho reconocido en la norma constitucional a participar en la determinación de la orientación política, general mediante la designación de sus representantes o mediante la votación de aquellas propuestas a que sean sometidas. El concepto de sufragio para la ley electoral y de partidos políticos lo vamos a encontrar en el artículo 198. Leamos el artículo 198. Del sufragio. Es el derecho que le asiste a un ciudadano debidamente es el derecho que le asiste a un ciudadano debidamente empadronado de acudir a las urnas a manifestar su voluntad mediante el voto, sea una elección a cargos públicos o a una consulta popular. Entonces, este es el concepto legal de sufragio en Guatemala, el regulado en el artículo 198 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahora bien, es importante mencionar la naturaleza jurídica del sufragio, de dónde ha ido naciendo, cuáles son las fuentes y todo del sufragio. Podemos decir que existen diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica. Dentro de las más importantes podemos destacar las 4 que les coloqué aquí en la diapositiva, que es el sufragio como derecho, el sufragio como función, el sufragio como deber, el sufragio como derecho público subjetivo y función pública no estatal. Es importante mencionar que el sufragio como derecho, pues esta teoría aparece estrechamente vinculada con lo que es la soberanía popular, aceptando que todos los ciudadanos pues tenemos derecho a participar en la formación de la voluntad general. Esta tesis pues fue formulada por Juan Jacobo Rousseau y recogida por la Constitución del año de 1793, la Constitución francesa, de 1793. Esta teoría pues nos establece que cada ciudadano tiene derecho al sufragio, al ser este un derecho innato de la personalidad. Entonces nos está diciendo prácticamente que como derecho nosotros como ciudadanos tenemos aquel derecho. Es un derecho, innato a la personalidad. Está unido a la personalidad y por eso podemos ejercer nuestro voto. Esta es la teoría del sufragio como derecho. Ahora bien, el sufragio como función. Esta teoría pues está vinculada con lo que es la soberanía nacional, no popular como la anterior. Esta teoría es recogida por primera vez en la Constitución francesa del año de 1791. La anterior fue la de 1793 y la teoría del sufragio como función en la Constitución francesa de 1791. Dicha teoría pues establece a la nación como una entidad jurídica distinta a los individuos que la componen.
Es decir, que es la Constitución la que establece a quienes les va a conferir el derecho, no a todos los ciudadanos. Esa es esa teoría y estuvo en la Constitución de 1791 de Francia, que confieren pudiendo ser los ciudadanos o una asamblea. O sea que les daba el poder de votar solo a ciertos ciudadanos o podía ser a una asamblea constituida por varias personas individuales. Es decir, que a quienes les competa dicha función es quien podrá ejercer el sufragio. No era un derecho inherente para todas las personas, sino que era para un cierto grupo de individuos, siendo solo aquellos que reúnan las condiciones establecidas por el legislador. El sufragio como deber. Tercera teoría. Vamos a poner aquí el cursor. Esta teoría pues establece al sufragio como obligatorio, como un deber jurídico estricto del ciudadano, impuesta por el Estado con la finalidad del correcto funcionamiento del mismo, buscando la armonía con el Estado. Pues es un deber, todos debemos de cumplir y así es ahorita en la actualidad. El sufragio pues es un deber. El sufragio como derecho público subjetivo y función no estatal. Pues también es conocido como derecho-función. Esta teoría nace derivada de las teorías clásicas y establece el sufragio como un derecho personal, parecida a la del sufragio como derecho, con carácter funcional a lograr determinar la orientación política general por medio del voto, el cual es la expresión y función del voto. El criterio de este autor respecto a la naturaleza jurídica del sufragio en Guatemala, pues responde a que es un cumplimiento de la teoría como deber y el ejercicio de un derecho, basándose en lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la que otorga esta doble función al sufragio. Entonces, la teoría de sufragio como derecho y la teoría de sufragio como deber, pues es la que aplica según la Constitución Política de la República de Guatemala, la que va a aplicar aquí como naturaleza jurídica del sufragio en Guatemala. Es importante mencionar lo que es la clasificación del sufragio. Tenemos dos clases de sufragio. Tenemos un sufragio activo y tenemos un sufragio pasivo. Por el momento, pues no vamos a hablar de las causas absolutas y las causas relativas que se dan en el sufragio pasivo, sino que nos vamos a limitar solo a lo que es el sufragio activo y al sufragio pasivo. Existen varios autores que han escrito diversas definiciones de lo que es el sufragio activo. Entre ellos podemos mencionar a Nolen, a Dieter, Picado, a Sonia y Sobato. Pues ellos han escrito, Daniel Sobato también, de lo que es el sufragio activo y nos dicen que es el derecho individual de voto de cada uno de los ciudadanos que tienen capacidad para participar en una elección, o más exactamente en cualquiera de las votaciones públicas que se celebren. El sufragio activo es el derecho pues que tenemos todos nosotros, ustedes, yo, todos los ciudadanos, para poder emitir nuestro voto y participar como electores.
o sea, los que vamos a ir a votar, los que vamos a ir a escoger a ciertas autoridades. Para el sufragio activo se necesita tener dos cosas: la ciudadanía, y se requiere estar inscrito en el padrón electoral. Ahora bien, el sufragio pasivo. En el sufragio pasivo, pues los mismos autores que mencionamos, Nolen, Picado y Sobato, pues definen al sufragio pasivo como el derecho individual a ser elegible para cargos públicos. Es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, nuevamente, ustedes, nosotros, todos ellos y ellas, como dice la conjugación de los verbos, para poder participar, para poder ser elegibles para cargos públicos. Si alguno de ustedes llena los requisitos, puede participar como alcalde, puede participar como diputado, puede participar como presidente. Tienen ese derecho como ciudadanos. El sufragio pasivo es tener la oportunidad y el derecho para poder optar a ser candidato a algún cargo, ya sea de elección popular. En general, pues se deben de cumplir con los mismos requisitos estipulados para el sufragio activo. En primer lugar, por ejemplo, tener la ciudadanía, y se requiere estar inscritos en el padrón electoral. Sin embargo, la semana pasada, cuando vimos lo del legislativo, nos dimos cuenta que para ser diputados, pues ciudadanos y ser de reconocida honradez y honorabilidad, y no hay mayor requisito. Todos nosotros podríamos optar a ese puesto. Para ser presidente, pues ya hay cierta edad y así sucesivamente. En general se debe de cumplir con los mismos requisitos establecidos para el sufragio activo, tal como encontrarse empadronado y ser ciudadano. Adicionalmente, como ya lo mencioné, pues la ley prevé diversas causas, como ya las mencionamos. Pero hay causas que se pueden dar y que van a evitar que nosotros seamos candidatos o podamos ejercer el sufragio pasivo. Las causas, más que todo, pues son causas absolutas y son causas relativas. En el caso de las causas absolutas, son aquellos supuestos bajo las que nosotros como personas nunca vamos a poder llegar a ser candidatos a algún puesto. Nunca. Porque nos lo prohíbe la Constitución Política de la República. Si nos vamos al artículo 186 de la Constitución, ¿se recuerdan que son de los artículos irreformables, artículos pétreos? Prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que hayan alterado el orden público. Y el inciso B, la persona que ejerza la presidencia y vicepresidencia cuando se haga la elección pura de dicho cargo, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre en ejercicio la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Y nos da ciertos incisos. Entonces, aquel que ya fue presidente, él no puede ser reelecto. Él no puede optar a un cargo público. Él tiene una causa absoluta
para no poder ejercer el sufragio pasivo. Pues aquí cité un ejemplo que dice, por ejemplo, en el caso de la elección presidencial, la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 186, inciso A, establece que el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes, como consecuencia de tales hechos, asuman la jefatura de gobierno, podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República de Guatemala. Y este caso, pues lo tomé de un artículo de prensa que dice como un caso aislado es el caso del señor José Efraín Ríos Montt, persona que ha realizado diversas consultas sobre su inscripción como candidato presidencial, tanto en el año de 1990, en el año de 1995, siendo ambas peticiones denegadas en virtud de la causa absoluta que pesa en contra de toda persona que haya participado en un golpe de Estado. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, dice ese artículo, en el año del 2003, el señor José Efraín Ríos Montt es inscrito como candidato presidencial. La Corte de Constitucionalidad, si alguien quiere ver el expediente en qué se basó, en el expediente 1089-2003 ordena que se ejecute la sentencia emitida el 14 de julio del 2003, en la cual se establece la obligatoriedad de la inscripción de José Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. Dicho fallo fue emitido favorablemente por 4 de los 7 magistrados que integraron el Pleno de la Corte de Constitucionalidad. Dicha resolución ordenó a la Corte Suprema de Justicia o a cualquier otra instancia legal que rechace in limine cualquier otra acción, pretensión interpuesta que afecte el derecho del amparista. Esto es un caso caprichoso, podemos decir, de ciertos magistrados de la Corte de Constitucionalidad en virtud de que existe una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que se cuestiona ampliamente la legalidad de dicho fallo, razón por la cual debe de considerar como un fallo de tala al sistema legal y electoral guatemalteco. Esto lo tomé de un artículo de prensa donde prácticamente pues se está violentando los derechos constituidos o los derechos inherentes o todas los artículos de la Constitución Política de la República, quitándole el principio de supremacía constitucional a la misma. Esas son las causas absolutas. Las causas relativas, pues, son aquellas que manifiestan ciertas restricciones para poder ser candidato a un cargo de elección popular, por ejemplo, ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral o ser ministro de cualquier religión o culto, tal como lo establece la Constitución Política de la República, siempre en el artículo 186, específicamente en los literales F y G. Estas condiciones pues son relativas porque se pueden superar siempre y cuando pues vayan cumpliendo con los requisitos habilitantes. Por ejemplo, yo ya no voy a ser ministro de culto o yo ya no soy magistrado, renuncio a ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral,
tenía una causa relativa en aquel momento, pero me la estoy quitando, estoy renunciando y ya puedo participar en lo que es el sufragio pasivo. Autoridades electas por medio de sufragio en Guatemala. Según el artículo 199 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pues los cargos que se eligen por medio de sufragio, pues nos dice que son el presidente, el vicepresidente, (199) presidente. El artículo dice: elecciones generales comprenden la elección de presidente, vicepresidente de la República, aquí se lo resumí, así como los diputados al Congreso de la República y las corporaciones municipales. También la elección de diputados de Asamblea Nacional Constituyente, la elección de diputados al Parlamento Centroamericano y la consulta popular. Esas son las clases de comicios. Entonces, los que son electas por medio de sufragio, pues tenemos presidente, vicepresidente por un periodo de 4 años, diputados al Congreso de la República de Guatemala. En Guatemala, pues tenemos diputados distritales, diputados por lista nacional por un periodo de 4 años. Los diputados al Parlamento Centroamericano por un periodo de 5 años y las corporaciones municipales por un periodo de 4 años. El proceso electoral en nuestra ley electoral y de partidos políticos. El proceso electoral, según el decreto o la ley electoral de partidos políticos, decreto ley 1-85, establece en su artículo 193 lo referente al proceso electoral, que dice: el proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y termina al ser declarada su conclusión por el Tribunal Supremo Electoral. Pues cuando inicia con la convocatoria y hasta terminar con la conclusión del Tribunal Supremo Electoral, pues se dan distintas fases. Entre las más importantes, pues tenemos lo que es la fase preliminar. Y esta está conformada por la convocatoria a elecciones, el padrón electoral, las candidaturas y la campaña electoral, todo lo previo a ir a votar. Esta fase, pues, conformada todo aquello que se hace o se pone en marcha antes de la votación. Se puede definir a la convocatoria como el acto por medio del cual el órgano legalmente habilitado establece la fecha, las condiciones y modalidades de una elección. La convocatoria a elecciones señala la fecha en la que éstas deben de celebrarse. Nuestra ley electoral y de partidos políticos, en el artículo 196, apunten, ya no los vamos a leer por cuestiones de tiempo, establece que dentro de la convocatoria a elecciones generales y de diputados y Parlamento Centroamericano se deben de dictar el día 2 de mayo del año en que deban de celebrarse las elecciones, el 2 de mayo. Y dicho decreto señala por ley que las elecciones se deben de celebrar el primer domingo de septiembre de ese mismo año. En caso que el Tribunal Supremo Electoral no convoque a elecciones, es obligación del Congreso convocar a elecciones generales según el 169 de la Constitución Política de la República. En cuanto al padrón electoral, estamos en la fase preliminar todavía. La ley electoral y de partidos políticos establece claramente quiénes y cómo se deben de postular los diferentes candidatos a elección popular. La solicitud de inscripción debe ser presentada ante el registro de ciudadanos
El plazo para la inscripción es un día después de la convocatoria a elecciones y finaliza 60 días antes de la fecha de elección. Es importante aprender esto. Un día después de la convocatoria y 60 días antes de la fecha de elección. Por favor, no se vayan a desconectar unos 5 minutos y terminamos la clase. Tenemos lo que es las juntas receptoras también, que está regulada en el artículo 231 de la Ley Electoral y de partidos políticos. Campaña electoral. Cuando hablamos de campaña electoral, pues nos estamos refiriendo a aquella propaganda que se da, es el periodo tiempo fijado mediante la ley en los cuales los diferentes candidatos pueden realizar su propaganda electoral a través de diferentes actividades y utilizando los medios de comunicación masiva para captar la simpatía de los electores para que voten por ellos. La propaganda electoral solo será permitida desde el día siguiente de la convocatoria de elecciones y hasta 36 horas antes de celebrarse la misma, tal como lo establece el artículo 233. La fase de votación, pues la fase de votación está constituida por las mesas electorales. Se procede a la apertura de las juntas receptoras de votos a las 7 horas del día señalado, en donde todos los ciudadanos, previa acreditación por parte de los miembros de la mesa, emiten su voto en una boleta de votación debidamente predoblada en 4 tantos para facilitar su depósito. Todo esto está normado en la Ley Electoral de Partidos Políticos. Es una ley bastante interesante que ustedes tienen que leer, no pueden, ¿verdad? Perdón, tienen que leer para ir fomentando sus conocimientos dentro del derecho constitucional. Emiten en un voto la boleta predoblada en 4 tantos para facilitar su depósito en las urnas electorales. El cierre de los centros pues va a ser a las 18 horas, pero toda persona que se encuentre en fila de la mesa tendrá derecho a ejercer el sufragio. En Guatemala es obligatorio, pues aquí hubo una reforma porque en la ley original nos decía cédula de vecindad para ejercer dicho sufragio. Y como establece el artículo 8, número 1735, ley de cédulas de vecindad, es decir, que no se podía emitir el voto, pues ahora es con el documento personal de identificación y estar empadronados debidamente. La siguiente fase, pues, es la fase de escrutinio. Una vez terminada la votación, pues viene lo que es el conteo. Aquí se los coloqué. Viene el recuento de los votos, conocido técnicamente como el escrutinio. Una vez cerrada la votación, los miembros de las juntas receptoras de votos procederán a la apertura de las urnas y al cotejo de los votos, al conteo, para luego realizar el acta de escrutinio en donde conste el cierre de la votación, el número de boletas depositadas, el número de votos obtenidos por cada planilla, los votos nulos y los depositados en blanco. Y ahorita viene lo que es el recursos o los recursos durante el proceso electoral. Se pueden mencionar dentro de los recursos, tenemos lo que es el recurso de nulidad, ya que contra todo acto, pongamos atención aquí, contra todo acto y resolución del proceso electoral, procede la nulidad según artículo 246 de la ley electoral. Así también contra resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, uno es
contra el proceso electoral. Y esto es contra resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Procede el recurso de revisión. Son dos recursos distintos, uno sobre el proceso y otro sobre las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Contra las resoluciones definitivas del tribunal, sobre las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral y contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral, resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral, procede el amparo, siempre que se haya agotado el recurso de revisión. Recuérdense que cuando vimos el amparo, pues tenemos el principio de definitividad, que se deben de agotar todos los recursos. Ustedes primero deben de plantear el recurso de revisión contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral, la resolución definitiva. Si este es desfavorable y ustedes creen que son vulnerados en sus derechos, pueden interponer el amparo. El plazo para interponer el amparo, como es materia electoral, ustedes se van a recordar cuántos días tienen para presentar. Yo no se los voy a decir ahorita. Ustedes regresen y se ponen a leer lo que es el amparo. Entonces, el recurso de revisión. La ley electoral y de partidos políticos, decreto ley 1-85, en el artículo 10, inciso G de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ya les di el chivo qué artículo tienen que leer de la ley de amparo. Nuestra ley establece también para la revisión de escrutinios. Escuchen bien, artículo 328 de la ley electoral y el reglamento de la ley electoral establece lo referente a las impugnaciones en el proceso electoral. Preguntas para esta semana. ¿Cuál es la etapa del proceso electoral en la que se puede plantear un medio de impugnación? ¿Cuál es la clase de sufragio que otorga el derecho a todo ciudadano para poder emitir su voto y participar como elector de las elecciones? ¿Cuál es la teoría que establece el sufragio como obligatorio, como un deber jurídico estricto del ciudadano, impuesta por el Estado con la finalidad del correcto funcionamiento del mismo, buscando la armonía del Estado? ¿Cuál es la teoría que establece el sufragio, que aparece estrechamente vinculado con la soberanía popular, aceptando que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la formación de la voluntad general? ¿Y cuál es la clase de sufragio que otorga el derecho a todo ciudadano para ser elegible a cargos públicos? Es todo por hoy. Les deseo éxitos en su segundo examen parcial. Muchas gracias por su atención.